En los laberintos del tiempo, donde las palabras se convierten en dogmas y los dogmas en cadenas, existe una verdad que la humanidad ha enterrado bajo capas de miedo, manipulación y poder. Es la verdad sobre lo que realmente dijo aquel hombre de Nazaret, antes de que sus palabras fueran moldeadas, alteradas y convertidas en instrumentos de control. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Acaso no es extraño que las instituciones que dicen defender la palabra divina sean las mismas que más ferozmente persiguen a quienes se atreven a examinarla con honestidad? En el siglo XVII, un hombre de ascendencia judía, expulsado de su propia comunidad por sus ideas revolucionarias, se atrevió a levantar el velo que durante siglos había ocultado esta realidad. Baruch Spinoza, el hereje más lúcido de su tiempo, no solo cuestionó las bases del cristianismo institucional, sino que reveló algo mucho más profundo y perturbador, que las palabras originales de Jesús habían sido sistemáticamente alteradas, reinterpretadas y manipuladas para servir a los intereses de quienes buscaban el poder, no la verdad. Desde cualquier rincón del mundo donde estas palabras te encuentren, desde la ciudad que habitas en este preciso momento, mientras lees estas líneas que atraviesan el tiempo y el espacio, te invito a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este instante sagrado de reflexión. Comparte también este mensaje con esa persona especial que camina a tu lado en la vida, con el deseo profundo de que las bendiciones más puras desciendan sobre su familia como lluvia sobre tierra sedienta, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica como los panes en el milagro, que tanto se ha reinterpretado. ¿Qué sucede cuando descubrimos que las bases mismas sobre las que hemos construido nuestra comprensión del mundo han sido fabricadas? ¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que las palabras que creíamos sagradas han pasado por filtros de traducción, interpretación y, más dramáticamente, de alteración deliberada? Spinoza, con la precisión de un cirujano y la valentía de un mártir, se adentró en este territorio peligroso armado únicamente con su razón y su compromiso inquebrantable con la verdad. Lo que encontró no fue simplemente una serie de errores de traducción o malentendidos inocentes, sino un patrón sistemático de modificación que revelaba intenciones mucho más oscuras. Las primeras comunidades cristianas, aquellas que aún mantenían viva la memoria directa de las enseñanzas de Jesús, poseían una comprensión radicalmente diferente de su mensaje. ¿No es fascinante que los evangelios más antiguos, aquellos que no fueron incluidos en el canon oficial, presenten una imagen de Jesús que contrasta dramáticamente con la que la Iglesia institucional promovió durante siglos? En estos textos, Jesús aparece no como el fundador de una nueva religión jerárquica, sino como un maestro que enseñaba la posibilidad de que cada ser humano alcanzara la iluminación divina por sí mismo, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin instituciones que mediaran entre el alma y lo sagrado. Spinoza comprendió que esta diferencia no era accidental. Con la meticulosidad de un detective histórico, rastreó las alteraciones, las omisiones, las adiciones que fueron transformando gradualmente el mensaje original en algo completamente diferente. ¿Por qué la institución eclesiástica insistía en que la salvación solo podía alcanzarse a través de sus sacramentos, de sus rituales, de su autoridad, cuando las palabras originales de Jesús sugerían exactamente lo contrario? ¿Por qué se había convertido el mensaje de liberación espiritual en un sistema de control y subordinación? La respuesta que Spinoza encontró fue tan simple como devastadora: el miedo. El miedo de quienes detentaban el poder religioso a perder su posición privilegiada, su capacidad de influir sobre las masas, su control sobre las conciencias. ¿No es acaso el miedo el motor más poderoso de la manipulación humana? ¿No es el terror a la verdad lo que lleva a los poderosos a construir murallas de dogma alrededor de sus mentiras? Jesús había hablado de un reino de los cielos que no era un lugar físico al que se llegaba después de la muerte, sino un estado de conciencia que podía alcanzarse aquí y ahora. Había enseñado que cada persona llevaba dentro de sí la chispa divina, que la conexión con lo sagrado no requería de intermediarios humanos, que la verdadera religión era la práctica del amor, la compasión y la justicia en la vida cotidiana. Pero estas enseñanzas, en su pureza original,
representaban una amenaza mortal para cualquier estructura de poder religioso. ¿Cómo mantener el control sobre un pueblo que descubre que no necesita sacerdotes para conectar con lo divino? ¿Cómo preservar la autoridad institucional cuando la gente comprende que la verdad espiritual está al alcance de su propia experiencia directa? Así comenzó el proceso de alteración. Gradualmente, sutilmente, las palabras de Jesús fueron siendo modificadas. Las referencias a la divinidad innata del ser humano fueron minimizadas o eliminadas. Los pasajes que enfatizaban la posibilidad de la iluminación personal fueron reinterpretados para sugerir que tal estado solo era alcanzable a través del sometimiento a la autoridad eclesiástica. Las parábolas que hablaban de la transformación interior fueron convertidas en alegorías sobre la obediencia a las normas institucionales. Spinoza no fue el primero en notar estas discrepancias, pero sí fue el primero en tener el valor de articularlas de manera sistemática y rigurosa. Su Tratado Teológico Político no fue simplemente una obra de crítica bíblica, sino un manifiesto revolucionario que desafiaba las bases mismas del poder religioso institucional. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué implica descubrir que lo que se nos ha enseñado como palabra divina inmutable ha sido en realidad producto de la manipulación humana? Para comprender la magnitud de lo que Spinoza reveló, es necesario adentrarse en los detalles específicos de estas alteraciones. Tomemos, por ejemplo, la evolución del concepto de salvación. En las enseñanzas originales de Jesús, tal como pueden rastrearse en los estratos más antiguos de los textos, la salvación no era algo que se obtenía a través de rituales externos o de la pertenencia a una institución específica. Era, más bien, el resultado natural de vivir en armonía con los principios universales del amor, la compasión y la justicia. No es significativo que esta comprensión desapareciera gradualmente de los textos oficiales, siendo reemplazada por una doctrina que hacía de la salvación un privilegio exclusivo de quienes se sometían a la autoridad eclesiástica. O consideremos la transformación del concepto de la muerte y la vida después de la muerte. Jesús había hablado de la vida eterna no como una recompensa futura, sino como una calidad de existencia que podía experimentarse en el presente. La vida eterna era, en su enseñanza original, el estado de conciencia que trasciende el miedo, la separación y la muerte espiritual que caracteriza a la existencia ordinaria. Pero esta comprensión profunda y transformadora fue gradualmente reemplazada por una doctrina literal sobre premios y castigos post-mortem, una doctrina que, convenientemente, colocaba a la institución eclesiástica como la guardiana de las llaves del más allá. ¿No es revelador que estas alteraciones siguieran siempre el mismo patrón? ¿No es sospechoso que cada modificación sirviera para aumentar el poder y la influencia de la jerarquía religiosa, mientras disminuía la autonomía espiritual del individuo? Spinoza no era un hombre dado a las teorías conspirativas, pero su análisis meticuloso de los textos lo llevó a una conclusión ineludible. Las alteraciones no habían sido accidentales, sino deliberadas y sistemáticas. La historia de estas modificaciones se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando la nueva religión comenzó a ser adoptada por el Imperio Romano. ¿Qué sucede cuando un mensaje espiritual revolucionario se encuentra con las estructuras de poder establecidas? ¿Puede una enseñanza que predica la igualdad fundamental de todos los seres humanos coexistir pacíficamente con un sistema basado en la jerarquía y el dominio? La respuesta que la historia nos ofrece es clara. No puede, a menos que una de las dos fuerzas se transforme radicalmente. Y en este caso, fue el mensaje de Jesús el que tuvo que ser alterado para adaptarse a las necesidades del poder imperial. Constantino, el emperador que oficializó el cristianismo en el siglo IV, no era un místico en busca de la verdad espiritual. Era un político pragmático que comprendió el potencial del cristianismo como herramienta de unificación y control social. Pero para que la nueva religión sirviera a estos propósitos, era necesario despojarla de sus elementos más radicales y subversivos. ¿Cómo podía un mensaje que predicaba que todos los seres humanos eran igualmente divinos coexistir con un sistema imperial basado en la desigualdad y la opresión? ¿Cómo podía una enseñanza que enfatizaba la autoridad de la experiencia espiritual directa ser compatible con la necesidad de mantener el orden social a través de la obediencia a las autoridades establecidas?
La solución fue elegante en su simplicidad y devastadora en sus consecuencias. Las enseñanzas de Jesús fueron reinterpretadas para enfatizar la obediencia, la sumisión y la aceptación del orden establecido. Los pasajes que hablaban de la transformación radical del corazón humano fueron leídos como llamados a la conformidad social. Las parábolas sobre el reino de los cielos fueron interpretadas como promesas de recompensas futuras para quienes se sometieran pacientemente a las injusticias presentes. Spinoza documentó estas transformaciones con la precisión de un anatomista. Mostró cómo el concepto original de metanoia, la transformación radical de la conciencia que Jesús predicaba, fue reducido a una simple confesión de pecados ante una autoridad eclesiástica. Reveló cómo la noción de basileia tu theu, el reino de Dios como estado de conciencia presente, fue convertida en una institución terrena con jerarquías, rituales y dogmas. Demostró cómo el llamado a la libertad espiritual fue transformado en una exhortación a la obediencia institucional. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? No es posible que el auténtico encuentro con lo sagrado surja precisamente cuando nos liberamos de las estructuras de pensamiento que otros han construido para nosotros. Spinoza sugirió que la fe verdadera no podía basarse en la aceptación ciega de doctrinas impuestas desde el exterior, sino en la experiencia directa de la verdad que cada ser humano podía alcanzar a través del uso honesto de su razón y de su capacidad de amor. Esta perspectiva era y sigue siendo profundamente subversiva. Implica que cada persona tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de examinar por sí misma las enseñanzas que se le presentan como verdades absolutas. Sugiere que la autoridad espiritual auténtica no puede imponerse desde el exterior, sino que debe surgir del interior, del encuentro personal con lo sagrado. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas honestas pueden llevar a la verdad, mientras que las herejías, por más radicales que sean, siguen operando dentro del marco de las creencias establecidas. La obra de Spinoza no fue simplemente una crítica académica de los textos bíblicos, fue un acto de valentía intelectual y espiritual que costó caro a su autor. Fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam, perseguido por las autoridades cristianas, y sus obras fueron prohibidas y quemadas en múltiples ocasiones. ¿Por qué una investigación honesta sobre las alteraciones textuales provocó una reacción tan violenta? ¿Qué había en las revelaciones de Spinoza que amenazaba tan profundamente el orden establecido? La respuesta reside en el poder transformador de la verdad. Cuando las personas descubren que las bases de su sistema de creencias han sido manipuladas, cuando comprenden que han sido deliberadamente engañadas por aquellos en quienes confiaban, algo fundamental cambia en su conciencia. Ya no pueden aceptar pasivamente lo que se les dice. Comienzan a cuestionar, a investigar, a buscar por sí mismas. Y esta búsqueda, cuando es auténtica, los lleva inevitablemente más allá de los límites de las instituciones que han basado su poder en el control de la información y la manipulación de las creencias. Spinoza comprendió que la alteración de las palabras de Jesús no era simplemente un problema histórico o académico. Era una tragedia espiritual de proporciones inmensas. Millones de personas habían vivido y muerto creyendo en una versión distorsionada de las enseñanzas que podían haberlas liberado. Generaciones enteras habían buscado la salvación en rituales externos y en la obediencia a autoridades humanas, cuando las palabras originales de Jesús les habrían mostrado que lo que buscaban estaba ya presente en su propia conciencia. ¿Cuántas guerras se han librado en nombre de doctrinas que nunca fueron enseñadas por aquel a quien se invocaba? ¿Cuánto sufrimiento se ha justificado apelando a textos que habían sido alterados para servir a los intereses de los poderosos? ¿Cuántas vidas se han desperdiciado en la búsqueda de una salvación externa, cuando las palabras originales de Jesús habrían revelado que la salvación era un estado interno accesible a todo ser humano? Estas preguntas no eran meramente académicas para Spinoza, eran el motor de su búsqueda apasionada de la verdad. Él había visto cómo las religiones institucionales habían dividido a la humanidad, cómo habían justificado la opresión, cómo habían convertido el mensaje de amor universal en doctrinas de exclusión y condena, y había rastreado estas perversiones hasta su fuente, la alteración sistemática de las enseñanzas originales.
La metodología que Spinoza empleó para desentrañar estas alteraciones era revolucionaria para su tiempo. No se contentó con aceptar las interpretaciones tradicionales de los textos. En lugar de eso, aplicó los principios de la crítica textual, el análisis histórico y la lógica filosófica para examinar las escrituras con la misma rigurosidad que aplicaría a cualquier otro documento histórico. ¿Por qué este enfoque provocaba tanto escándalo? Porque implicaba que los textos sagrados no estaban por encima del escrutinio racional, que podían y debían ser examinados con honestidad intelectual. Este método llevó a Spinoza a descubrimientos que conmocionaron los cimientos del cristianismo institucional. Descubrió, por ejemplo, que muchos de los milagros atribuidos a Jesús habían sido añadidos a los textos en períodos posteriores, como parte de un esfuerzo deliberado de hacer que la figura de Jesús se ajustara a las expectativas mesiánicas de diferentes audiencias. Reveló que las referencias a la divinidad exclusiva de Jesús, tan centrales en la doctrina cristiana posterior, estaban notablemente ausentes de los estratos más antiguos de los textos, apareciendo solo en adiciones posteriores que reflejaban los debates teológicos de los siglos II y III. Más perturbador aún, Spinoza demostró que muchas de las enseñanzas atribuidas a Jesús sobre la vida después de la muerte, el juicio final y la condena eterna habían sido incorporadas a los textos durante el período en que el cristianismo se estaba estableciendo como religión oficial del Imperio Romano. Estas adiciones servían a un propósito político claro: crear un sistema de premios y castigos que reforzara la obediencia a las autoridades, tanto civiles como religiosas. No es significativo que las enseñanzas más autoritarias atribuidas a Jesús sean precisamente aquellas que los estudios textuales modernos han mostrado que son las más tardías y menos auténticas. ¿No es revelador que las palabras que justifican la jerarquía, la exclusión y el control sean las mismas que no pueden rastrearse hasta las fuentes más antiguas? Pero Spinoza no se limitó a documentar las alteraciones. También se propuso reconstruir, en la medida de lo posible, cuál había sido el mensaje original de Jesús. Y lo que encontró fue una enseñanza de una belleza y una radicalidad que contrastaba dramáticamente con las doctrinas institucionales que habían sido construidas en su nombre. El Jesús que emergía de esta reconstrucción histórica era un maestro espiritual que enseñaba la divinidad innata de todos los seres humanos. No había venido a fundar una nueva religión, sino a despertar en las personas la conciencia de su propia naturaleza sagrada. Su mensaje central no era la obediencia a una autoridad externa, sino la transformación interior que permitía a cada individuo convertirse en una expresión consciente del amor divino en el mundo. Este Jesús hablaba de un Dios que no era un rey celestial distante, sino la esencia misma de la existencia presente en cada momento, en cada ser, en cada respiración. Enseñaba que el reino de los cielos no era un destino futuro, sino una calidad de conciencia que podía experimentarse aquí y ahora por cualquiera que tuviera el valor de abrir su corazón a la verdad de su propia naturaleza divina. ¿Por qué este mensaje había tenido que ser alterado? ¿Por qué las enseñanzas sobre la divinidad universal habían sido reemplazadas por doctrinas sobre la salvación exclusiva? ¿Por qué las palabras sobre la transformación presente habían sido convertidas en promesas sobre recompensas futuras? La respuesta que Spinoza ofreció era tanto simple como profunda, porque el mensaje original era demasiado peligroso para las estructuras de poder establecidas. Un pueblo que descubre su propia divinidad no puede ser fácilmente controlado. Individuos que comprenden que la conexión con lo sagrado está disponible directamente no necesitan intermediarios institucionales. Seres humanos que realizan que el reino de los cielos está presente aquí y ahora no pueden ser motivados por promesas de recompensas futuras o amenazas de castigos eternos. El mensaje original de Jesús era, en esencia, un llamado a la libertad espiritual absoluta. Era una invitación a que cada persona descubriera por sí misma la verdad que los sistemas religiosos afirmaban poseer exclusivamente. Era una enseñanza que hacía de cada ser humano un sacerdote de su propia experiencia sagrada, un profeta de su propia revelación interior. Esta comprensión transformaba completamente el significado de conceptos centrales del cristianismo. La salvación
ya no era algo que se obtenía a través de la adhesión a doctrinas específicas o la participación en rituales prescritos. Era el despertar natural que ocurría cuando una persona reconocía su verdadera naturaleza. El pecado no era una mancha heredada que requería expiación externa, sino simplemente la ignorancia de nuestra propia divinidad, una ignorancia que se disolvía en el momento del reconocimiento. La oración ya no era una petición dirigida a una deidad externa, sino un diálogo íntimo con la presencia sagrada que habita en el corazón de nuestro ser. La fe ya no era la aceptación de creencias que contradecían la razón, sino la confianza profunda en la sabiduría que emerge cuando la mente se aquieta y el corazón se abre. ¿No es extraordinario que estas comprensiones, tan naturales y liberadoras, hayan tenido que ser ocultadas durante siglos? ¿No es notable que las instituciones que afirmaban preservar las enseñanzas de Jesús fueran las mismas que más ferozmente perseguían a quienes las redescubrían? Spinoza entendió que su trabajo de recuperación de las enseñanzas originales de Jesús no era simplemente un ejercicio académico, era un acto de liberación espiritual, tanto para él mismo como para cualquiera que tuviera el valor de seguir las implicaciones de sus descubrimientos hasta sus últimas consecuencias. Era una invitación a redescubrir el cristianismo auténtico, no como una religión institucional, sino como una vía de transformación interior accesible a todo ser humano. Esta perspectiva colocaba a Spinoza en una posición única y peligrosa. No era simplemente un crítico externo del cristianismo, como habían sido muchos filósofos antes que él. Era alguien que afirmaba estar recuperando el verdadero cristianismo de las distorsiones que lo habían ocultado durante siglos. No estaba atacando a Jesús, sino defendiendo sus enseñanzas auténticas contra las manipulaciones de quienes habían construido imperios de poder en su nombre. Esta distinción era crucial, pero también era extremadamente amenazante para las autoridades religiosas de su tiempo. Podían lidiar con herejes que negaran completamente la validez del cristianismo. Podían responder a filósofos que atacaran la religión desde perspectivas completamente seculares. Pero ¿cómo responder a alguien que afirmaba estar más cerca del verdadero cristianismo que la propia Iglesia? ¿Cómo refutar a quien basaba sus argumentos no en especulaciones filosóficas, sino en el análisis riguroso de los propios textos que la Iglesia consideraba sagrados? La respuesta fue la persecución, la censura y el intento de silenciar definitivamente la voz que se atrevía a revelar verdades tan incómodas. Pero las ideas de Spinoza habían comenzado ya a circular, a influir en otros pensadores, a plantar semillas de duda y de búsqueda en mentes preparadas para recibir la verdad. Y estas semillas comenzaron a germinar en los siglos siguientes. Los descubrimientos de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús se convirtieron en el fundamento de lo que más tarde sería conocido como la crítica bíblica moderna. Eruditos posteriores, armados con herramientas metodológicas más sofisticadas, confirmaron y expandieron muchas de las intuiciones originales de Spinoza sobre la naturaleza compuesta y políticamente motivada de los textos del Nuevo Testamento. Pero más allá de su importancia académica, el trabajo de Spinoza tuvo un impacto espiritual profundo en quienes se atrevieron a seguir sus implicaciones. Liberó a innumerables buscadores de la carga de tener que aceptar doctrinas que contradecían tanto su razón como su experiencia interior. Les mostró que era posible ser profundamente espiritual sin tener que someterse a autoridades externas, que era posible honrar la figura de Jesús sin tener que aceptar las manipulaciones institucionales de sus enseñanzas. Así termina la primera parte de esta exploración de una de las revelaciones más significativas en la historia del pensamiento occidental. Hemos visto cómo Spinoza, con una combinación única de rigor intelectual y valentía espiritual, levantó el velo que durante siglos había ocultado la verdad sobre las enseñanzas originales de Jesús. Hemos examinado las evidencias que documentó sobre las alteraciones sistemáticas que transformaron un mensaje de liberación espiritual en un instrumento de control institucional. En la segunda parte de nuestra reflexión, nos adentraremos más profundamente en el conflicto fundamental entre fe y razón que el trabajo de Spinoza iluminó de manera tan brillante. Exploraremos cómo su análisis no solo reveló las alteraciones históricas de las enseñanzas de Jesús,
sino que también expuso los mecanismos psicológicos y sociales que hacen posible que las masas acepten como verdades sagradas lo que la investigación honesta revela como manipulaciones humanas. Veremos cómo Spinoza se convirtió en el paradigma del hereje lúcido, aquel que prefiere la verdad incómoda a las mentiras consoladoras, y examinaremos las consecuencias profundas de elegir el camino de la honestidad intelectual en un mundo construido sobre fundamentos de engaño piadoso. ¿Qué sucede cuando un ser humano se atreve a mirar directamente a la verdad, sin los filtros protectores de la tradición, la autoridad o la comodidad psicológica? ¿Qué precio se paga por la libertad intelectual y espiritual auténtica? ¿Y qué recompensas esperan a quienes tienen el valor de pagar ese precio? Estas son las preguntas que exploraremos en la continuación de nuestro viaje a través del universo mental de uno de los pensadores más valientes que ha producido la humanidad. La historia que hemos comenzado a contar no es simplemente la biografía intelectual de un filósofo del siglo XVII. Es la historia de la búsqueda humana eterna de la verdad, una búsqueda que invariablemente entra en conflicto con las estructuras de poder que basan su autoridad en el control de la información y la manipulación de las creencias. Es la historia de la tensión perpetua entre el impulso humano hacia la libertad y las fuerzas que buscan mantener esa libertad encadenada. Y es también fundamentalmente la historia de la esperanza, porque las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús no fueron solo un diagnóstico de cómo la verdad había sido ocultada, sino también una demostración de que la verdad, por más profundamente que sea enterrada, siempre encuentra una manera de emerger a la superficie. La luz de la honestidad intelectual, por más que las fuerzas de la oscuridad intenten extinguirla, siempre logra encontrar rendijas a través de las cuales iluminar la realidad. Cuando Spinoza completó su análisis de las alteraciones sistemáticas que habían transformado las enseñanzas de Jesús en doctrinas de control institucional, se encontró enfrentando una realidad que desafiaba todo el orden establecido de su época. No se trataba simplemente de errores de traducción o malentendidos inocentes acumulados a lo largo de los siglos. Lo que había descubierto era evidencia de una manipulación deliberada y sostenida de las ideas más sagradas de la civilización occidental. ¿Qué hace un hombre cuando se da cuenta de que las bases mismas de la cultura en la que vive están construidas sobre mentiras cuidadosamente elaboradas? ¿Cómo responde un buscador honesto de la verdad cuando descubre que la verdad que busca ha sido sistemáticamente ocultada por las mismas instituciones que afirman ser sus guardianas? La respuesta de Spinoza fue convertirse en el paradigma del hereje lúcido, aquel que elige la verdad incómoda por encima de las mentiras consoladoras, sin importar el precio personal que tenga que pagar por esa elección. Pero su herejía no era la de un rebelde sin causa o la de un iconoclasta destructivo. Era la herejía de alguien que había vislumbrado la posibilidad de una espiritualidad más auténtica, más profunda, más transformadora que cualquier cosa que las religiones institucionales pudieran ofrecer. ¿No es fascinante que la palabra hereje derive del griego hairetikos, que significa capaz de elegir? El hereje, en su sentido original, no era necesariamente alguien que se oponía a la verdad, sino alguien que ejercía su capacidad de elección intelectual y espiritual en lugar de aceptar pasivamente lo que las autoridades establecidas le dictaban. Spinoza encarnó esta definición de la herejía en su forma más noble. No eligió contra la verdad, sino que eligió investigar por sí mismo cuál era la verdad, sin importar lo incómoda que resultara. Esta investigación lo llevó a enfrentarse con la pregunta fundamental que subyace a todo conflicto entre fe y razón. ¿Puede una creencia ser verdadera simplemente porque sea consoladora, porque proporcione esperanza, porque mantenga unida a una comunidad, porque haya sido sostenida durante siglos por millones de personas? ¿O la verdad tiene criterios independientes de su utilidad psicológica o social, criterios que pueden ser investigados a través del uso honesto de nuestras facultades racionales? Para las autoridades religiosas de su tiempo, la primera perspectiva era la única aceptable. Las doctrinas de la Iglesia eran verdaderas no porque pudieran ser demostradas o porque resistieran el escrutinio crítico, sino porque habían sido reveladas por Dios a través de canales autoritativos específicos.
Cuestionar estas doctrinas no era simplemente un error intelectual, era un acto de rebeldía contra la autoridad divina misma. ¿Qué derecho tenía un individuo, por más inteligente o estudioso que fuera, de poner su juicio personal por encima de la sabiduría acumulada de la tradición y la autoridad de la institución que Cristo había fundado para preservar y transmitir su mensaje? Spinoza desafió esta perspectiva en su base misma. Su investigación había revelado que la supuesta sabiduría acumulada de la tradición incluía alteraciones deliberadas y manipulaciones sistemáticas. La autoridad de la institución se basaba, al menos en parte, en la capacidad de esa institución para controlar el acceso a la información y para presentar versiones distorsionadas de los textos como si fueran las enseñanzas originales. ¿Cómo podía ser un acto de rebeldía contra Dios el intento de recuperar las palabras auténticas de Jesús de las manipulaciones que las habían oscurecido? Esta pregunta colocaba a Spinoza en una posición paradójica. Sus críticos lo acusaban de atacar la religión, cuando en realidad estaba tratando de purificarla de las corrupciones que la habían desfigurado. Lo denunciaban como enemigo de la fe, cuando su trabajo podía ser visto como un intento de rescatar la fe auténtica de las supersticiones y manipulaciones que la habían reemplazado. Lo condenaban como hereje, cuando sus descubrimientos sugerían que los verdaderos herejes eran aquellos que habían alterado las enseñanzas originales para servir a sus propios intereses. ¿No es esta la paradoja central de todo buscador auténtico de la verdad? ¿No es inevitable que quien se atreve a investigar honestamente las bases de las creencias establecidas sea acusado de atacar precisamente lo que está tratando de proteger y purificar? ¿No es el destino del hereje lúcido ser malentendido tanto por los defensores del status quo como por aquellos que buscan destruir todo vestigio de espiritualidad? Spinoza aceptó esta paradoja como el precio inevitable de su compromiso con la verdad. Comprendió que su investigación lo colocaría en una tierra de nadie intelectual y espiritual, rechazado por los ortodoxos por su crítica de las doctrinas establecidas, y sospechoso para los materialistas por su profundo respeto hacia la figura de Jesús y su búsqueda de una espiritualidad auténtica. Pero prefirió la soledad de la honestidad intelectual a la camaradería de la autodecepción colectiva. Esta elección lo llevó a desarrollar una perspectiva sobre la fe que era radicalmente diferente de cualquier cosa que hubiera sido articulada antes en la tradición occidental. Para Spinoza, la fe auténtica no podía basarse en la aceptación de proposiciones que contradecían la evidencia disponible o que no podían ser investigadas racionalmente. La fe verdadera era, más bien, la confianza profunda en que la realidad, cuando es investigada honestamente, revela una estructura y un propósito que trascienden nuestras comprensiones limitadas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No es posible que el auténtico encuentro con lo sagrado surja precisamente cuando nos liberamos de la necesidad de certezas artificiales y nos abrimos a la experiencia directa de la realidad tal como es? Spinoza sugirió que la fe madura no teme a la investigación, sino que la abraza, confiando en que la verdad, sea cual sea, será más hermosa y más liberadora que cualquier ilusión, por más consoladora que pueda ser. Esta perspectiva transformaba completamente la relación entre fe y razón. En lugar de ser fuerzas opuestas, como habían sido presentadas por siglos de teología, fe y razón se convertían en aspectos complementarios de una única búsqueda de la verdad. La razón sin fe se volvía árida y mecánica, incapaz de inspirar o transformar la vida humana. Pero la fe sin razón se convertía en superstición, vulnerable a la manipulación y generadora de fanatismo. El conflicto real, según Spinoza, no era entre fe y razón, sino entre la búsqueda honesta de la verdad y los intereses creados que se beneficiaban del mantenimiento de la ignorancia y la confusión. Las instituciones religiosas habían fomentado artificialmente el conflicto entre fe y razón, porque tal conflicto servía a sus intereses. Mantenía a los fieles dependientes de las interpretaciones autoritativas, desalentaba la investigación independiente y creaba una dicotomía falsa que impedía el desarrollo de una espiritualidad madura e integrada. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías, por más radicales que sean, siguen operando dentro del marco de las creencias religiosas.
Un hereje todavía acepta que existen verdades sagradas. Simplemente discrepa sobre cuáles son esas verdades o cómo deben ser interpretadas. Pero alguien que duda metodológicamente, que insiste en investigar las bases mismas de las afirmaciones religiosas, amenaza todo el edificio de la autoridad institucional. Spinoza encarnó este tipo de duda metodológica en su forma más pura. No dudaba para destruir, sino para purificar. No cuestionaba para negar lo sagrado, sino para distinguir lo auténticamente sagrado de las falsificaciones que lo habían oscurecido. Su método era similar al de un arqueólogo que debe remover capas de sedimento para llegar hasta los artefactos originales, o al de un restaurador que debe eliminar barnices posteriores para revelar la pintura original. Este proceso de purificación intelectual y espiritual lo llevó a redescubrir no solo las enseñanzas auténticas de Jesús, sino también una comprensión de la naturaleza de lo sagrado que era tanto más simple como más profunda que cualquier cosa que las teologías complicadas hubieran producido. Para Spinoza, lo sagrado no era algo separado de la naturaleza o opuesto a la razón. Era la estructura misma de la realidad, la inteligencia inherente que se manifestaba tanto en las leyes de la física como en las intuiciones del corazón humano. Esta comprensión unificada de la realidad eliminaba la necesidad de elegir entre ciencia y espiritualidad, entre razón y intuición, entre el mundo material y el mundo del espíritu. Todo era aspectos diferentes de una única realidad sagrada que podía ser investigada tanto a través de métodos empíricos como a través de la experiencia contemplativa directa. ¿No es esta la visión que las enseñanzas originales de Jesús habían intentado transmitir? ¿No había hablado él de un reino de los cielos que no estaba separado del mundo cotidiano, sino presente en cada momento, accesible a quien tuviera ojos para ver? ¿No había enseñado que lo sagrado no habitaba en templos construidos por manos humanas, sino en la conciencia despierta que podía reconocer la presencia divina en todas partes? Las alteraciones institucionales de estas enseñanzas habían creado una falsa división entre lo sagrado y lo mundano, entre el alma y el cuerpo, entre la fe y la razón, entre la vida presente y la vida eterna. Estas divisiones habían servido para mantener el control institucional. Si lo sagrado estaba separado de lo mundano, entonces se necesitaban especialistas para mediar entre ambos mundos. Si el alma estaba separada del cuerpo, entonces se necesitaban autoridades para indicar cómo salvar el alma. Si la fe estaba separada de la razón, entonces se necesitaban intérpretes autorizados para revelar las verdades que la razón no podía alcanzar. Spinoza mostró que estas divisiones eran artificiales, productos de la manipulación teológica más que de la experiencia espiritual auténtica. Las enseñanzas originales de Jesús habían apuntado hacia una comprensión integrada de la realidad, en la que lo sagrado se manifestaba a través de lo natural, en la que la salvación se alcanzaba a través de la transformación de la conciencia presente, en la que la verdad espiritual era accesible a través del uso honesto de todas nuestras facultades humanas. Esta recuperación de la visión unificada original tuvo implicaciones revolucionarias para la comprensión de la naturaleza humana. Si los seres humanos eran expresiones naturales de la realidad sagrada, entonces su capacidad de razonar, de amar, de crear, de buscar la verdad, no eran impedimentos para la vida espiritual, sino manifestaciones de esa vida. La razón no era enemiga de la espiritualidad, sino una de sus expresiones más refinadas. La capacidad humana de investigar la realidad no era una forma de arrogancia, sino una participación en la inteligencia cósmica que había creado esa realidad. ¿Qué liberación implicaba esta comprensión para aquellos que la abrazaban? Ya no tenían que dividirse internamente entre sus facultades racionales y sus aspiraciones espirituales. Ya no tenían que elegir entre ser honestos intelectualmente y ser fieles espiritualmente. Ya no tenían que someter su conciencia a autoridades externas para acceder a lo sagrado que residía en su propia naturaleza más profunda. Pero esta liberación tenía un precio. Quienes la abrazaban ya no podían refugiarse en la seguridad psicológica de las certezas proporcionadas por las autoridades externas. Tenían que asumir la responsabilidad de su propia búsqueda espiritual,
de su propio crecimiento moral, de su propia relación con lo sagrado. Tenían que desarrollar la madurez espiritual necesaria para distinguir entre las intuiciones auténticas y los deseos egoístas, entre la inspiración genuina y las fantasías consoladoras. Spinoza comprendió que no todos estaban preparados para asumir esta responsabilidad. La mayoría de las personas preferirían siempre la seguridad de las certezas externas, aunque fueran falsas, a la aventura de la búsqueda personal de la verdad, aunque fuera auténtica. ¿Por qué? Porque la búsqueda auténtica requiere coraje, honestidad y la disposición a enfrentar verdades que pueden ser incómodas o desafiantes. Es más fácil aceptar que otros han resuelto ya las grandes preguntas de la existencia que asumir la responsabilidad de investigarlas por uno mismo. Es más cómodo creer que la verdad ha sido revelada definitivamente en el pasado que reconocer que cada generación, cada individuo, debe redescubrir la verdad por sí mismo. Es menos amenazante aceptar que los expertos espirituales tienen acceso privilegiado a lo sagrado que reconocer que cada ser humano tiene el potencial de esa conexión directa. Pero para aquellos que estaban preparados para asumir la responsabilidad de su propia búsqueda espiritual, las revelaciones de Spinoza ofrecían una liberación extraordinaria. Mostraban que era posible ser profundamente espiritual sin ser intelectualmente deshonesto, que era posible honrar la figura de Jesús sin tener que aceptar las manipulaciones institucionales de sus enseñanzas, que era posible tener fe sin tener que renunciar al uso de la razón. Esta síntesis de honestidad intelectual y profundidad espiritual se convirtió en el sello distintivo del enfoque spinoziano de la vida religiosa. No era ni el materialismo árido que negaba toda dimensión sagrada de la existencia, ni el fideísmo ciego que exigía la suspensión de las facultades críticas. Era una espiritualidad madura que abrazaba tanto el rigor intelectual como la apertura del corazón, tanto la investigación empírica como la experiencia contemplativa. ¿No es esto lo que las mejores tradiciones espirituales de la humanidad habían buscado siempre? ¿No había sido esta la búsqueda de los místicos más auténticos de todas las religiones, aquellos que habían tratado de ir más allá de las formas externas para llegar al corazón de la experiencia espiritual? ¿No era esta la aspiración de los filósofos más profundos, aquellos que habían reconocido que la búsqueda de la verdad era inseparable de la búsqueda del significado y del propósito? Spinoza había logrado algo extraordinario. Había mostrado cómo era posible honrar lo mejor de la tradición espiritual occidental sin tener que aceptar las corrupciones y manipulaciones que habían obscurecido esa tradición. Había demostrado que era posible ser fiel al espíritu auténtico del cristianismo original sin tener que someterse a las demandas de las instituciones que habían construido imperios de poder en nombre de Cristo. Su ejemplo inspiró a generaciones posteriores de buscadores que se encontraban en la misma situación que él había enfrentado, atrapados entre una espiritualidad institucional que exigía la suspensión de la honestidad intelectual y un materialismo reductivo que negaba la realidad de las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Spinoza había mostrado que existía una tercera opción, una espiritualidad intelectualmente honesta que podía integrar lo mejor de ambos mundos. Pero el precio de esta integración seguía siendo alto. Requería el valor de enfrentar la soledad intelectual, la disposición a ser malentendido tanto por los creyentes convencionales como por los escépticos convencionales, la fortaleza interior necesaria para sostener la búsqueda de la verdad sin el apoyo de comunidades establecidas. ¿Cuántos tenían ese valor? ¿Cuántos estaban dispuestos a pagar ese precio? La historia sugiere que siempre han sido pocos, pero que esos pocos han tenido una influencia desproporcionada en el desarrollo del pensamiento y la espiritualidad humanos. Han sido las semillas de nuevas posibilidades, los pioneros de territorios inexplorados de la conciencia, los puentes entre las verdades antiguas y las comprensiones emergentes. Spinoza se había convertido en uno de estos pioneros. Su investigación de las alteraciones de las enseñanzas de Jesús no había sido simplemente un ejercicio académico, sino la apertura de un camino nuevo hacia la integración de la honestidad intelectual y la profundidad espiritual, un camino estrecho y difícil, pero que ofrecía recompensas que ninguna ortodoxia convencional podía proporcionar. La libertad de investigar la verdad sin restricciones, la posibilidad de una espiritualidad auténtica,
basada en la experiencia directa más que en la autoridad externa, y la satisfacción profunda que viene de vivir en armonía con nuestras facultades más elevadas. Este camino no era para todos, pero para aquellos que estaban preparados para recorrerlo, ofrecía la posibilidad de una vida espiritual más rica, más auténtica, más transformadora que cualquier cosa que las religiones institucionales pudieran ofrecer. Era un camino que honraba tanto la inteligencia como el corazón, tanto la búsqueda de la verdad como la búsqueda del amor, tanto la investigación empírica como la experiencia contemplativa. Y era también un camino que mantenía viva la esperanza de que la verdad, por más profundamente que fuera enterrada, siempre encontraría una manera de emerger a la superficie. Las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús habían demostrado que ni el poder institucional ni el paso del tiempo podían suprimir definitivamente la verdad. Siempre habría individuos con el valor y la inteligencia necesarios para redescubrir lo que había sido ocultado, para recuperar lo que había sido distorsionado, para iluminar lo que había sido oscurecido. Esta esperanza se convertía en la base de una fe más profunda, no la fe en doctrinas específicas o instituciones particulares, sino la fe en la capacidad humana de reconocer y responder a la verdad cuando se encuentra con ella. La fe en que la realidad misma está estructurada de tal manera que recompensa la búsqueda honesta y castiga la autodecepción deliberada. La fe en que el universo es fundamentalmente inteligible y que esa inteligibilidad es accesible a cualquier mente que se acerque a ella con suficiente honestidad, paciencia y humildad. Esta era la fe de Spinoza. No la fe ciega en autoridades externas, sino la confianza profunda en la estructura sagrada de la realidad misma. Una fe que podía sostener la búsqueda más rigurosa porque no tenía nada que temer de la verdad, cualquiera que fuera. Una fe que se fortalecía con cada descubrimiento honesto porque reconocía en cada verdad revelada una manifestación de la inteligencia cósmica que había sido el objeto de su búsqueda desde el principio. En la tercera y final parte de nuestra exploración, llegaremos al clímax filosófico de esta extraordinaria aventura intelectual y espiritual. Veremos cómo las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús se convirtieron en la base de una comprensión completamente nueva de la naturaleza de la verdad, la espiritualidad y la condición humana. Exploraremos las implicaciones últimas de su descubrimiento de que la verdad no puede ser enterrada para siempre, y examinaremos cómo esta comprensión puede transformar nuestra relación con las grandes preguntas de la existencia en el mundo contemporáneo. Cuando Spinoza completó su análisis revolucionario de las alteraciones sistemáticas que habían transformado las enseñanzas de Jesús en instrumentos de control institucional, se encontró en posesión de algo más valioso que cualquier tesoro material. Había descubierto una llave maestra que podía abrir las puertas de todas las prisiones intelectuales y espirituales que la humanidad había construido para sí misma. ¿Qué sucede cuando un ser humano comprende que las cadenas que lo han mantenido atado durante toda su vida no eran de hierro, sino de ilusiones cuidadosamente cultivadas? ¿Qué transformación se produce en la conciencia cuando se da cuenta de que las paredes de su celda mental habían sido construidas con mentiras que él mismo había aceptado como verdades inmutables? El clímax filosófico al que llegó Spinoza no fue simplemente intelectual, sino existencial. No se trataba solo de haber demostrado que ciertos textos habían sido alterados o que ciertas doctrinas carecían de fundamento histórico. Era la realización de que la capacidad humana de reconocer la verdad era infinitamente más poderosa que cualquier sistema de control basado en la manipulación de la información. Era el descubrimiento de que la mente humana, cuando se libera de las restricciones artificiales, posee una afinidad natural con la verdad que ninguna autoridad externa puede suprimir definitivamente. Esta comprensión transformó completamente su perspectiva sobre la naturaleza de la libertad humana. La libertad auténtica no consistía en la capacidad de elegir entre opciones predeterminadas, sino en la capacidad de ver a través de las ilusiones que limitaban el rango de opciones percibidas. ¿No es la más profunda de las esclavitudes aquella en la que el esclavo no sabe que es esclavo, porque ha internalizado tan completamente las perspectivas de sus amos que las experimenta como sus propios pensamientos?
no es la más sutil de las prisiones, aquella cuyos muros son invisibles porque están construidos con las propias creencias del prisionero. Spinoza había demostrado que las masas humanas habían sido mantenidas en precisamente este tipo de esclavitud sutil durante siglos. Habían aceptado como sus propias convicciones más profundas ideas que habían sido deliberadamente implantadas en su conciencia por instituciones que buscaban controlarlas. Habían defendido con pasión doctrinas que servían a los intereses de sus manipuladores, creyendo sinceramente que defendían sus propias verdades más sagradas. Pero ¿qué sucedía cuando este mecanismo de control era expuesto? ¿Qué ocurría cuando las personas comenzaban a comprender que sus creencias más fundamentales habían sido el producto de la manipulación más que de la revelación? La respuesta que Spinoza observó fue compleja y fascinante. Algunas personas, cuando se enfrentaban con la evidencia de que habían sido engañadas, reaccionaban con furia y negación, aferrándose aún más intensamente a las ilusiones que les habían sido arrebatadas. Preferían la familiaridad de las mentiras, conocidas a la incertidumbre de tener que reconstruir su comprensión del mundo desde cero. Pero otras personas respondían de manera completamente diferente. Para ellas, el descubrimiento de que habían sido engañadas no era una tragedia, sino una liberación. Se daban cuenta de que si habían sido capaces de detectar las manipulaciones una vez expuestas, entonces poseían dentro de sí mismas la capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad. La revelación de las mentiras se convertía en una confirmación de su propia capacidad de reconocer la verdad. ¿No es esta la ironía más profunda de todos los sistemas de control basados en la manipulación de la información? ¿No es cierto que al tratar de engañar a las personas, inevitablemente las educan en las técnicas del engaño, desarrollando en ellas precisamente las facultades críticas que eventualmente permitirán detectar la manipulación? Los manipuladores, sin darse cuenta, crean las condiciones para su propia exposición. Spinoza reconoció que este principio tenía implicaciones que iban mucho más allá del contexto específico de la manipulación religiosa. Era una ley fundamental de la relación entre la verdad y la falsedad, entre la libertad y la opresión, entre la conciencia auténtica y la conciencia manipulada. La verdad posee una cualidad inherente que la hace reconocible para cualquier mente que se acerque a ella sin prejuicios. Las mentiras, por más elaboradas que sean, siempre contienen inconsistencias internas que las delatan ante el escrutinio honesto. Esta comprensión se convirtió en la base de lo que podríamos llamar el optimismo epistemológico de Spinoza. A pesar de haber documentado siglos de manipulación sistemática, a pesar de haber demostrado la extensión y la sofisticación de los sistemas de control ideológico, mantenía una confianza inquebrantable en la capacidad humana de llegar eventualmente a la verdad. ¿Por qué? Porque había observado que la verdad tenía aliados poderosos. La curiosidad natural de la mente humana, la insatisfacción que produce la incoherencia y la satisfacción profunda que acompaña al reconocimiento de la verdad auténtica. ¿No es notable que las mentiras requieran un mantenimiento constante, mientras que las verdades se sostienen por sí mismas? ¿No es significativo que los sistemas basados en la falsedad necesiten un aparato continuo de propaganda, censura y persecución para mantenerse, mientras que las verdades se propagan naturalmente de mente a mente sin necesidad de coerción? Esta asimetría fundamental entre la verdad y la falsedad era para Spinoza una evidencia de que el universo mismo está estructurado de tal manera que favorece la búsqueda honesta de la verdad por encima de la perpetuación de ilusiones convenientes. Esta perspectiva transformó su comprensión de lo que realmente había estado en juego en la alteración de las enseñanzas de Jesús. No se trataba simplemente de una lucha entre diferentes interpretaciones teológicas, sino de algo mucho más fundamental. Era una batalla entre dos visiones completamente opuestas de la naturaleza humana y del propósito de la existencia. Por un lado, estaba la visión que veía a los seres humanos como fundamentalmente capaces de la verdad, la sabiduría y la conexión directa con lo sagrado. Por el otro estaba la visión que los veía como inherentemente limitados, pecaminosos y necesitados de mediación institucional para acceder a cualquier verdad significativa. Las enseñanzas originales de Jesús habían representado la primera visión en su forma más pura.
Habían afirmado la capacidad innata de cada persona de reconocer y encarnar la verdad espiritual. Habían declarado que el reino de los cielos no era una recompensa externa que se obtenía a través de la obediencia institucional, sino una calidad de conciencia que podía ser actualizada por cualquiera que tuviera el valor de mirar más allá de las ilusiones de la separación y el miedo. Las alteraciones institucionales habían representado exactamente la perspectiva opuesta. Habían sistemáticamente minado las afirmaciones sobre la capacidad espiritual inherente de los seres humanos, reemplazándolas con doctrinas que enfatizaban la dependencia, la incapacidad y la necesidad de sometimiento a autoridades externas. ¿Por qué? Porque una humanidad que reconocía su propia divinidad inherente no podía ser fácilmente controlada por instituciones que basaban su poder en la afirmación de que poseían acceso exclusivo a lo sagrado. Pero ¿qué sucedía cuando las personas redescubrían las enseñanzas originales? ¿Qué ocurría cuando se daban cuenta de que las capacidades espirituales que las instituciones afirmaban poseer exclusivamente eran en realidad potenciales naturales de la conciencia humana? La transformación que Spinoza observó en aquellos que hicieron este descubrimiento era nada menos que extraordinaria. Primero venía la liberación del miedo. Durante siglos, las personas habían vivido aterrorizadas por la posibilidad de la condenación eterna, dependientes de los rituales y la mediación institucional para asegurar su salvación. Pero cuando comprendían que la salvación no era algo que se obtenía externamente, sino algo que se realizaba internamente, cuando se daban cuenta de que la vida eterna no era una recompensa futura, sino una calidad de conciencia presente, el miedo que había dominado sus vidas espirituales simplemente se desvanecía. Luego venía el despertar de la responsabilidad personal. Una vez que las personas comprendían que no necesitaban intermediarios institucionales para conectar con lo sagrado, se daban cuenta de que tenían la responsabilidad de cultivar esa conexión por sí mismas. Ya no podían depender de otros para hacer su trabajo espiritual por ellos. Tenían que desarrollar sus propias facultades de discernimiento, sus propias prácticas contemplativas, su propia relación personal con la verdad. Finalmente, venía la experiencia de la libertad auténtica. Esta no era la libertad superficial de poder elegir entre opciones predeterminadas, sino la libertad profunda de poder ver a través de las ilusiones que habían limitado sus percepciones. Era la libertad de poder investigar cualquier pregunta sin restricciones artificiales, de poder seguir la verdad donde quiera que los llevara, de poder vivir desde su propia comprensión auténtica más que desde las expectativas de otros. ¿No es esta la libertad que todas las tradiciones espirituales auténticas habían buscado cultivar? ¿No había sido este el objetivo último de todos los grandes maestros espirituales? ¿No crear seguidores dependientes, sino despertar en otros la misma capacidad de sabiduría y compasión que ellos habían realizado? Las alteraciones institucionales habían pervertido este objetivo, convirtiendo las enseñanzas liberadoras en instrumentos de dependencia y control. Pero Spinoza había demostrado que estas perversiones no podían suprimir definitivamente el impulso humano hacia la libertad auténtica. En cada generación surgían individuos que redescubrían las verdades que habían sido ocultadas, que recuperaban las capacidades que habían sido negadas, que reclamaban la libertad espiritual que era su herencia natural. ¿Qué hacía posible estos redescubrimientos periódicos? Spinoza identificó varios factores. Primero, la verdad misma posee una cualidad que la hace inherentemente memorable. Las personas pueden ser temporalmente confundidas por manipulaciones sofisticadas, pero algo en su interior siempre reconoce cuando se encuentran con la verdad auténtica. Es como si la conciencia humana tuviera una afinidad natural con la realidad que ninguna cantidad de condicionamiento puede eliminar completamente. Segundo, las mentiras siempre contienen las semillas de su propia destrucción. Las inconsistencias internas, las contradicciones lógicas, la necesidad de crear explicaciones cada vez más elaboradas para mantener ilusiones que no se ajustan a la experiencia real. Todo esto eventualmente genera dudas, incluso en las mentes más condicionadas. La verdad, por el contrario, posee una simplicidad y elegancia que se vuelve más evidente con el tiempo, no menos. Tercero,
Cada generación produce individuos con la combinación de inteligencia, curiosidad y coraje necesaria para investigar las bases de las creencias establecidas. Estos individuos no pueden ser completamente suprimidos porque surgen naturalmente de la diversidad inherente de la naturaleza humana. Son como semillas de libertad que germinan en las grietas del control institucional. ¿No es fascinante que los mismos sistemas que tratan de suprimir la búsqueda independiente de la verdad inevitablemente crean las condiciones que hacen esa búsqueda más necesaria y más probable? Cuanto mayor es la presión para conformarse, mayor es la tensión psicológica que eventualmente motiva a algunos individuos a buscar alternativas. Cuanto más elaboradas son las estructuras de control ideológico, más obvias se vuelven sus manipulaciones para aquellos que las observan con cuidado. Spinoza comprendió que había descubierto algo más que las alteraciones específicas de las enseñanzas de Jesús. Había identificado un patrón universal en la relación entre la verdad y el poder, entre la libertad auténtica y los sistemas de control. Este patrón se repetía en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los contextos donde los seres humanos habían tratado de dominar a otros seres humanos a través de la manipulación de sus creencias. Pero también había descubierto algo esperanzador, que este patrón contenía dentro de sí mismo los mecanismos de su propia corrección. Los sistemas basados en la falsedad eran inherentemente inestables porque contradecían la naturaleza fundamental de la mente humana. Podían mantenerse durante períodos considerables a través de la coerción, la manipulación y el condicionamiento, pero eventualmente colapsaban bajo el peso de sus propias contradicciones. ¿No es esta la verdadera razón por la cual las revelaciones de Spinoza fueron recibidas con tanta hostilidad por las autoridades de su tiempo? No era simplemente porque desafiaba doctrinas específicas, sino porque revelaba el mecanismo fundamental a través del cual todas las formas de dominación ideológica operan y, al hacerlo, proporcionaba las herramientas intelectuales necesarias para liberarse de cualquier sistema de control basado en la manipulación de la información. Las implicaciones de este descubrimiento se extendían mucho más allá del contexto religioso. Si las técnicas que habían sido usadas para alterar las enseñanzas de Jesús podían ser identificadas y expuestas, entonces técnicas similares podían ser identificadas y expuestas en cualquier otro contexto donde fueran empleadas. Los mismos principios de análisis crítico que Spinoza había aplicado a los textos bíblicos podían ser aplicados a cualquier sistema de creencias, cualquier ideología, cualquier estructura de poder que dependiera del control de la información. Esta universalidad del método spinociano era tanto liberadora como desafiante. Era liberadora porque proporcionaba herramientas intelectuales que podían ser usadas para detectar y resistir cualquier forma de manipulación ideológica. Pero era desafiante porque implicaba que ningún sistema de creencias, sin importar cuán sagrado o establecido fuera, estaba exento del escrutinio crítico. Estaba Spinoza proponiendo que todas las creencias deberían ser sometidas a duda metódica. Estaba sugiriendo que la tradición, la autoridad y la revelación no tenían valor. No exactamente. Su posición era más sutil. Reconocía que las tradiciones podían contener sabiduría auténtica, que las autoridades podían poseer conocimiento valioso, que las experiencias que las personas interpretaban como revelación podían ser fuentes genuinas de insight, pero insistía en que el valor de cualquiera de estas fuentes solo podía ser determinado a través de la investigación honesta, no a través de la aceptación automática. La verdad, argumentaba Spinoza, no teme la investigación. Solo las falsedades necesitan ser protegidas del escrutinio crítico. Si una creencia es verdadera, entonces la investigación honesta la confirmará y la fortalecerá. Si es falsa, entonces es mejor descubrir esa falsedad y liberarse de ella que perpetuar el autoengaño. Esta perspectiva requería un tipo específico de coraje, el coraje de estar dispuesto a descubrir que algunas de nuestras creencias más queridas podrían ser falsas. ¿Cuántas personas poseen este tipo de coraje? ¿Cuántos están dispuestos a arriesgar la comodidad psicológica de las certezas familiares por la aventura incierta de la búsqueda de la verdad? Spinoza reconocía que la mayoría de las personas no estaban preparadas para este tipo de aventura intelectual y espiritual.
Preferirían siempre la seguridad de las creencias establecidas, aunque fueran falsas, a la incertidumbre de tener que investigar por sí mismas. Pero ¿significaba esto que su trabajo había sido inútil? ¿Que sus revelaciones sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús no tendrían impacto duradero? Al contrario, Spinoza comprendió que las ideas verdaderas tienen una manera de propagarse que trasciende las limitaciones de cualquier época particular. Incluso si solo unos pocos individuos de su generación estaban preparados para recibir sus insights, esos pocos se convertirían en portadores de las semillas de liberación que germinarían en generaciones futuras. Las verdades que había descubierto no podían ser desdescubiertas. Una vez que habían sido articuladas claramente, se convertían en parte del patrimonio intelectual de la humanidad, disponibles para cualquier mente futura que estuviera preparada para recibirlas. ¿No es este el patrón que observamos a lo largo de la historia del pensamiento humano? ¿No es cierto que las ideas más revolucionarias son inicialmente rechazadas por la mayoría, pero gradualmente ganan aceptación a medida que más personas desarrollan la capacidad de comprenderlas? Las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús siguieron exactamente este patrón. Fueron violentamente rechazadas en su tiempo, pero se convirtieron en los fundamentos de lo que más tarde sería conocido como la crítica bíblica moderna. Más importante aún, los principios metodológicos que Spinoza había desarrollado, la insistencia en la investigación empírica, el rechazo de las afirmaciones de autoridad que no podían ser verificadas independientemente, la aplicación de criterios lógicos a las afirmaciones religiosas, se convirtieron en elementos estándar del pensamiento académico moderno. Ideas que habían sido consideradas heréticas en el siglo XVII se convirtieron en lugares comunes en los siglos XVIII y XIX. ¿Pero había algo más en juego que simplemente el progreso intelectual? ¿Las revelaciones de Spinoza tenían implicaciones que iban más allá del desarrollo académico? Spinoza creía que sí. Veía su trabajo no simplemente como una contribución al conocimiento histórico, sino como una participación en la liberación espiritual de la humanidad. La recuperación de las enseñanzas auténticas de Jesús no era importante solo por razones históricas, sino porque esas enseñanzas contenían sabiduría que podía transformar la vida humana. Cuando las personas comprendían que eran inherentemente divinas, que la conexión con lo sagrado estaba disponible directamente, que el reino de los cielos era una calidad de conciencia accesible en el presente, sus vidas se transformaban de maneras fundamentales. ¿No es esta transformación precisamente lo que el mundo necesitaba? ¿No era cierto que la mayoría de los problemas humanos, la violencia, la opresión, la explotación, el desperdicio de recursos, la destrucción del medio ambiente, surgían de la sensación de separación, miedo y escasez que caracterizaba la conciencia no despierta? Si las personas podían redescubrir su conexión inherente con lo sagrado, si podían realizarse de que eran expresiones de una inteligencia cósmica benevolente, ¿no se transformarían naturalmente sus relaciones con otros seres humanos y con el mundo natural? Esta era la visión que motivaba el trabajo de Spinoza. No simplemente la corrección de errores históricos, sino la contribución a un despertar espiritual que podía transformar la condición humana. Las alteraciones de las enseñanzas de Jesús habían sido parte de un patrón más amplio de manipulación que había mantenido a la humanidad en un estado de miedo, dependencia y conflicto innecesarios. La exposición de estas alteraciones era parte de un proceso de liberación que podía conducir a formas más maduras y constructivas de organización social y individual. Era esta visión utópica. ¿Estaba Spinoza siendo ingenuamente optimista sobre el potencial humano? Sus críticos ciertamente lo pensaban. Argumentaban que había subestimado la profundidad del egoísmo humano, la fuerza de las pasiones destructivas, la atracción del poder y la dominación. ¿Cómo podía esperar que la simple exposición de las manipulaciones históricas transformara la naturaleza humana fundamental? La respuesta de Spinoza a estas críticas era sutil. No negaba la realidad de las tendencias destructivas en la naturaleza humana, pero argumentaba que estas tendencias no eran fundamentales, eran síntomas de la alienación que resultaba cuando los seres humanos se desconectaban de su propia naturaleza más profunda.
Cuando las personas redescubrían su conexión inherente con lo sagrado, cuando realizaban que eran expresiones de la misma inteligencia cósmica que se manifestaba en todos los seres, las tendencias hacia la separación, el miedo y la agresión se disolvían naturalmente. No había evidencia de esto en la experiencia de aquellos individuos excepcionales que a lo largo de la historia habían alcanzado estados de conciencia más elevados. ¿No demostraban los santos, sabios y místicos de todas las tradiciones que era posible para los seres humanos trascender las limitaciones del egoísmo y encarnar cualidades como el amor incondicional, la compasión universal y la sabiduría desinteresada? Spinoza argumentaba que estos individuos excepcionales no eran anomalías, sino ejemplos de lo que todos los seres humanos podían potencialmente llegar a ser. La diferencia no era que poseyeran alguna capacidad especial que otros carecían, sino que habían redescubierto capacidades que eran naturales a la conciencia humana, pero que habían sido suprimidas por el condicionamiento social y la manipulación ideológica. Las alteraciones de las enseñanzas de Jesús habían sido parte de este proceso de supresión. Habían sistemáticamente minado la comprensión de que cada persona poseía el potencial de la iluminación espiritual, reemplazándola con doctrinas que enfatizaban la limitación, la dependencia y la necesidad de mediación externa. Al exponer estas alteraciones, Spinoza estaba contribuyendo a la recuperación de una comprensión más precisa del potencial humano. Pero ¿cómo podía esta recuperación intelectual traducirse en transformación práctica? ¿Cómo podía el conocimiento histórico sobre las alteraciones textuales conducir a cambios reales en la experiencia vivida de las personas? Esta era la pregunta crucial que Spinoza enfrentaba al considerar las implicaciones últimas de su trabajo. Su respuesta se basaba en una comprensión profunda de la relación entre creencia y experiencia. Argumentaba que nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza de la realidad influían profundamente en el tipo de experiencias que éramos capaces de tener. Si creíamos que éramos seres fundamentalmente separados, limitados y pecaminosos, entonces esas creencias actuaban como filtros que nos impedían reconocer evidencias de nuestra conexión, capacidad y bondad inherentes. Pero si podíamos liberarnos de esas creencias limitantes, si podíamos recuperar una comprensión más precisa de nuestra verdadera naturaleza, entonces se abrían nuevas posibilidades de experiencia. Comenzábamos a notar sincronicidades que sugerían una inteligencia coordinadora detrás de los eventos aparentemente aleatorios. Empezábamos a experimentar momentos de conexión profunda con otros seres que revelaban la ilusión de la separación. Desarrollábamos intuiciones sobre situaciones complejas que parecían surgir de una fuente de sabiduría más profunda que el pensamiento ordinario. ¿No había observado Spinoza estas transformaciones en su propia experiencia? ¿No había notado que a medida que se liberaba de las creencias limitantes que había heredado de su cultura, se abrían en él capacidades de comprensión, compasión y alegría que no había conocido antes? Su investigación de las alteraciones de las enseñanzas de Jesús no había sido simplemente un ejercicio intelectual, había sido parte de su propio viaje de despertar espiritual. Esta dimensión personal de su trabajo era crucial para comprender por qué estaba tan convencido de que la verdad no podía ser enterrada para siempre. No era simplemente una convicción intelectual abstracta, sino una comprensión basada en la experiencia directa de cómo la verdad había emergido en su propia conciencia a pesar de todos los obstáculos que la cultura de su tiempo había puesto en su camino. ¿Qué había hecho posible esta emergencia? Spinoza identificó varios factores. Primero, había cultivado la honestidad intelectual rigurosa, la disposición a seguir la evidencia donde quiera que lo llevara, sin importar cuán incómodo fuera el destino. Segundo, había desarrollado la paciencia necesaria para investigaciones prolongadas, la capacidad de sostener la incertidumbre mientras buscaba claridad. Tercero, había mantenido la apertura del corazón, la receptividad a las intuiciones que surgían cuando la mente se tranquilizaba y se volvía menos defensiva. ¿Pero eran estas capacidades tan excepcionales? ¿Estaban disponibles solo para genios raros como él? Spinoza no lo creía. Argumentaba que estas eran capacidades naturales de la conciencia humana que podían ser desarrolladas
por cualquiera que estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. La razón por la cual parecían tan raras era que la mayoría de las culturas humanas habían desarrollado sistemas educativos y sociales que suprimían sistemáticamente estas capacidades en lugar de cultivarlas. Las instituciones religiosas habían jugado un papel particularmente destructivo en esta supresión. En lugar de enseñar a las personas cómo desarrollar su propia capacidad de discernimiento espiritual, las habían entrenado en la obediencia ciega a las autoridades externas. En lugar de cultivar la honestidad intelectual, habían promovido la fe ciega. En lugar de fomentar la investigación independiente, habían castigado las preguntas que desafiaban las ortodoxias establecidas. Pero ¿qué sucedería si estas tendencias supresivas pudieran ser revertidas? ¿Qué ocurriría si las culturas humanas desarrollaran sistemas educativos que cultivaran la honestidad intelectual, el discernimiento espiritual y la investigación independiente? ¿Qué tipo de civilización podría emerger si una proporción significativa de la población desarrollara las capacidades que habían hecho posible los insights revolucionarios de individuos como Spinoza? Esta era la visión que inspiraba el optimismo último de Spinoza sobre el futuro de la humanidad. No creía que la transformación sería fácil o rápida. Reconocía que las fuerzas de la inercia, el miedo y los intereses creados continuarían resistiendo los cambios que amenazaran el status quo establecido. Pero también reconocía que la verdad tenía aliados poderosos: la curiosidad natural de la mente humana, la insatisfacción que produce la incoherencia y la atracción magnética que ejerce la coherencia auténtica sobre cualquier conciencia que la encuentra. ¿No es notable que las ideas más revolucionarias de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús hayan eventualmente sido aceptadas por la corriente principal del pensamiento académico? ¿No es significativo que métodos de investigación que fueron considerados heréticos en el siglo XVII se hayan convertido en estándares de rigor intelectual en los siglos posteriores? ¿No sugiere esto que hay una tendencia inherente en la conciencia humana hacia la aceptación eventual de la verdad, sin importar cuán perturbadora pueda ser inicialmente? Spinoza creía que esta tendencia era evidencia de algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad misma. El universo, argumentaba, estaba estructurado de tal manera que favorecía la emergencia de la verdad por encima de la perpetuación de la falsedad. Esto no significaba que la verdad siempre prevaleciera inmediatamente o fácilmente, sino que tenía ventajas inherentes en cualquier competencia a largo plazo con las alternativas falsas. ¿Por qué? Porque la verdad se corresponde con la estructura real de las cosas, mientras que las falsedades están siempre en tensión con esa estructura. Los sistemas basados en verdades pueden incorporar nueva información sin colapsar, mientras que los sistemas basados en falsedades se vuelven cada vez más frágiles a medida que se acumula evidencia contradictoria. Las comunidades organizadas alrededor de comprensiones verdaderas tienden a ser más estables y productivas que aquellas organizadas alrededor de ilusiones. Esta perspectiva proporcionaba una base sólida para la esperanza sin caer en optimismo ingenuo. Spinoza no esperaba que la verdad prevaleciera automáticamente o sin esfuerzo. Reconocía que cada generación tendría que redescubrir y reafirmar las verdades que las generaciones anteriores habían alcanzado. Sabía que habría siempre individuos e instituciones que tratarían de suprimir verdades incómodas para proteger sus intereses establecidos, pero también sabía que la verdad poseía recursos para su propia defensa, que eran más poderosos que cualquier cosa que sus opositores pudieran desplegar contra ella. La verdad tenía la capacidad de transformar a quienes la encontraban, convirtiéndolos en sus defensores apasionados. Tenía la capacidad de generar insights que proporcionaban herramientas prácticas para navegar la realidad más efectivamente. Tenía la capacidad de crear coherencia y significado en la experiencia humana de maneras que ninguna falsedad podía igualar. Las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús se habían convertido en un ejemplo perfecto de estos principios en acción. A pesar de la persecución feroz, a pesar de la censura sistemática, a pesar de los intentos de suprimir su trabajo completamente, las ideas que había articulado habían continuado influyendo en pensadores posteriores. Habían germinado en las mentes de eruditos
que desarrollaron métodos aún más sofisticados de análisis textual. Habían inspirado a reformadores que trataron de recuperar formas más auténticas de espiritualidad cristiana. Habían proporcionado herramientas intelectuales que fueron aplicadas a una gama cada vez más amplia de contextos más allá del religioso. ¿No es esta la evidencia más convincente de que la verdad no puede ser enterrada para siempre? ¿No demuestra el impacto duradero del trabajo de Spinoza que las ideas verdaderas poseen una vitalidad inherente que les permite sobrevivir incluso a los esfuerzos más determinados de suprimirlas? Cada vez que un erudito contemporáneo aplica métodos de crítica textual a documentos antiguos, está utilizando herramientas que fueron pioneras por Spinoza. Cada vez que una persona se atreve a investigar independientemente las bases de sus creencias religiosas, está siguiendo un camino que él ayudó a abrir. Pero el legado de Spinoza va más allá de sus contribuciones específicas al desarrollo de la crítica bíblica. Su ejemplo de coraje intelectual, su demostración de que era posible mantener una profunda espiritualidad sin sacrificar la honestidad intelectual, su evidencia de que la búsqueda de la verdad podía ser en sí misma una forma de práctica espiritual, todo esto continúa inspirando a buscadores que se encuentran enfrentando los mismos tipos de dilemas que él enfrentó. En nuestro tiempo, cuando las fuentes de información se han multiplicado exponencialmente, pero también se han vuelto más fáciles de manipular, cuando las técnicas de control ideológico se han vuelto más sofisticadas, pero también más visibles para aquellos que saben cómo observarlas, los insights de Spinoza sobre la relación entre verdad y poder son más relevantes que nunca. Su demostración de que las manipulaciones aparentemente autoritative pueden ser detectadas y expuestas a través del análisis cuidadoso proporciona un modelo para navegar un mundo saturado de información, pero hambriento de sabiduría auténtica. ¿No es notable que en una época, cuando el acceso a la información es más amplio que nunca antes en la historia humana, tantas personas se sientan más confundidas que nunca sobre qué creer? ¿No sugiere esto que el problema no es la falta de información, sino la falta de las herramientas de discernimiento necesarias para distinguir entre información válida e información manipulativa? Las técnicas que Spinoza desarrolló para analizar las alteraciones de los textos bíblicos pueden ser adaptadas para analizar las manipulaciones de los medios contemporáneos, las distorsiones de la propaganda política y las falsificaciones de la pseudociencia comercial. Más fundamentalmente, el ejemplo de Spinoza proporciona esperanza de que es posible para individuos determinados llegar a comprensiones claras, incluso en medio de ambientes de información altamente manipulados. Su trabajo demuestra que la verdad tiene una calidad inherente, que la hace reconocible para cualquier mente que se acerque a ella con suficiente honestidad, paciencia y rigor. Muestra que es posible desarrollar criterios internos de discernimiento que son más confiables que cualquier autoridad externa. ¿No es esta la lección más importante que podemos extraer de su análisis de las alteraciones de las enseñanzas de Jesús? No es simplemente que ciertos textos históricos fueron manipulados de ciertas maneras específicas, sino que es posible para cualquier persona desarrollar la capacidad de detectar manipulaciones similares en cualquier contexto. No es simplemente que las instituciones religiosas del pasado engañaron a sus seguidores, sino que cualquier institución que base su autoridad en el control de la información es vulnerable al mismo tipo de análisis crítico que Spinoza aplicó a la Iglesia de su tiempo. Esta universalidad del método spinociano es tanto liberadora como desafiante. Es liberadora porque proporciona herramientas que pueden ser usadas para resistir cualquier forma de manipulación ideológica. Pero es desafiante porque requiere que asumamos la responsabilidad de desarrollar nuestro propio discernimiento en lugar de depender de otros para que hagan ese trabajo por nosotros. ¿Estamos preparados para asumir esa responsabilidad? ¿Tenemos el valor necesario para aplicar el mismo tipo de escrutinio crítico que Spinoza aplicó a los textos bíblicos, a las creencias e instituciones de nuestro propio tiempo? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la honestidad intelectual, que puede incluir la necesidad de abandonar creencias cómodas que no resisten el análisis cuidadoso? Estas preguntas no son meramente académicas. En un mundo donde las consecuencias de las creencias falsas pueden ser catastróficas,
donde las ilusiones sobre la naturaleza humana pueden conducir a guerras, donde los malentendidos sobre la ecología pueden resultar en destrucción ambiental, donde las distorsiones de la información pueden underminar las bases de la cooperación social, el desarrollo de criterios confiables para distinguir entre verdad y falsedad se convierte en una necesidad práctica urgente. Las revelaciones de Spinoza sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús proporcionan un caso de estudio perfecto en cómo las creencias falsas pueden persistir durante siglos, influyendo en el comportamiento de millones de personas, justificando políticas y prácticas que causan sufrimiento innecesario y resistiendo la corrección a través de la inercia institucional y la resistencia psicológica al cambio, pero también proporcionan un ejemplo esperanzador de cómo la verdad, cuando es investigada con suficiente rigor y coraje, eventualmente emerge a pesar de todos los obstáculos que se ponen en su camino. ¿No es esta, finalmente, la lección más profunda que podemos extraer del trabajo de Spinoza? Que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque está woven into la estructura misma de la realidad, y la realidad tiene una manera de acertar su primacía, a pesar de todos los esfuerzos humanos de distorsionarla o suprimirla. Que cada ser humano posee, como parte de su herencia natural, la capacidad de reconocer y responder a la verdad cuando se encuentra con ella. Que el universo mismo está structured de tal manera que favorece la emergencia de la comprensión auténtica por encima de la perpetuación de las ilusiones. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con las grandes preguntas de la existencia. Ya no tenemos que depender de autoridades externas para decirnos qué creer sobre el propósito de la vida, la naturaleza de lo sagrado o el significado de la experiencia humana. Podemos desarrollar la confianza de investigar estas preguntas por nosotros mismos, sabiendo que si nuestra investigación es suficientemente honesta y rigurosa, nos llevará a insights que son tanto personalmente transformadores como universalmente válidos. ¿No es esta la libertad más profunda que un ser humano puede alcanzar? La libertad de la dependencia de las opiniones de otros sobre las cuestiones más fundamentales de la existencia. La libertad de la necesidad de aceptar creencias que contradicen nuestra experiencia directa o nuestro entendimiento racional. La libertad de poder vivir desde nuestra propia comprensión auténtica de la realidad en lugar de desde las expectativas y demandas de otros. Esta libertad no es fácil de alcanzar. Requiere el desarrollo de capacidades, honestidad intelectual, paciencia investigativa, coraje emocional, que no son cultivadas por la mayoría de los sistemas educativos o sociales. Requiere la disposición de enfrentar periodos de incertidumbre e incomodidad psicológica, mientras las creencias familiares son cuestionadas y posiblemente descartadas. Requiere la fortaleza interior necesaria para sostener la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa búsqueda nos aísla de las comunidades que han definido nuestra identidad social. Pero las recompensas de alcanzar esta libertad son incomparables. Spinoza las había experimentado personalmente. La alegría profunda que viene de vivir en armonía con la verdad, la paz que surge cuando ya no tenemos que mantener creencias internamente contradictorias, la vitalidad que se libera cuando ya no tenemos que gastar energía defendiendo posiciones que secretamente sabemos que son insostenibles. ¿No es notable que Spinoza, a pesar de haber enfrentado la persecución, el exilio y el rechazo de su comunidad de origen, haber mantenido una alegría fundamental que brilla a través de todos sus escritos? ¿No sugiere esto que había descubierto fuentes de satisfacción y significado que eran independientes del apoyo social y la validación externa? ¿No indica que la liberación intelectual y espiritual que había alcanzado a través de su investigación de la verdad era más valiosa que cualquier cosa que había perdido en el proceso? Su ejemplo continúa inspirando a aquellos que se encuentran enfrentando dilemas similares en cada generación. En tiempos de confusión ideológica, cuando las autoridades establecidas pierden credibilidad, pero no han emergido aún alternativas claras, cuando las fuentes tradicionales de significado y propósito son cuestionadas, pero no han sido reemplazadas por comprensiones más satisfactorias, el modelo spinoziano de investigación independiente y valiente se convierte en un recurso invaluable. Las preguntas que Spinoza se atrevió a hacer sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús, ¿por qué existen estas inconsistencias?
¿Qué intereses sirvieron estas modificaciones? ¿Cómo podemos distinguir entre las enseñanzas auténticas y las adiciones posteriores? ¿Cómo podemos recuperar la sabiduría original de las distorsiones que la han oscurecido? Pueden ser aplicadas a cualquier contexto donde sospechemos que la verdad ha sido manipulada para servir intereses particulares. ¿No son estas las preguntas que necesitamos hacer sobre las narrativas dominantes de nuestra propia época? Sobre las explicaciones oficiales de eventos históricos recientes. Sobre las teorías científicas que se han vuelto tan entrenched que ya no son sometidas a escrutinio crítico. Sobre las ideologías políticas que prometen soluciones, pero parecen crear más problemas de los que resuelven. Sobre los sistemas económicos que afirman promover la prosperidad, pero resultan en desigualdad creciente y degradación ambiental. El método que Spinoza desarrolló, la aplicación de criterios empíricos y lógicos rigurosos a las afirmaciones que se presentan como verdades establecidas, la búsqueda de inconsistencias internas que puedan revelar manipulaciones, la investigación de los intereses que se benefician del mantenimiento de creencias particulares, la disposición a seguir la evidencia dondequiera que conduzca sin impo, tratar cuán incómodo sea el destino, proporciona un template para navegar cualquier ambiente de información complejo y potencialmente manipulativo. Pero quizás la contribución más importante de Spinoza no fue metodológica, sino existencial. Demostró que es posible para un ser humano mantener la esperanza y el optimismo incluso después de descubrir la extensión de la manipulación y el engaño que han caracterizado mucho de la historia humana. Mostró que la exposición de las mentiras no conduce necesariamente al cinismo o la desesperación, sino que puede ser el primer paso hacia la recuperación de verdades más profundas y satisfactorias. ¿Cómo es esto posible? Porque detrás de cada mentira que es expuesta, se revela una verdad que había sido ocultada. Detrás de cada manipulación que es detectada, se encuentra una realidad auténtica que había been distorted. Detrás de cada ilusión que es disuelta, se descubre un aspecto de la realidad que es más hermoso y más liberador que la falsificación que lo había replaced. Las alteraciones de las enseñanzas de Jesús habían ocultado una comprensión de la naturaleza humana y del propósito de la existencia que era extraordinariamente esperanzadora. Cuando Spinoza logró penetrar a través de las capas de distorsión y manipulación, lo que encontró no fue algo que disminuía la dignidad humana, sino something que la elevaba a alturas que las doctrinas institucionales nunca habían permitido imaginar. ¿No es esta la promise que la búsqueda honesta de la verdad siempre offers? Que sin importar cuán perturbadoras puedan ser las falsedades que descubrimos en el proceso, las verdades que eventually revealed serán más satisfying, más coherent, más empowering que las ilusiones que habían estado maintaining. Que la realidad, cuando es investigada sin preconceptions, siempre turns out to be more wonderful than our limited imaginations habían conceived. Esta es la esperanza que Spinoza legó a las generaciones futuras, que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque es more powerful than any force que can be arrayed against it, que cada ser humano poseses, como parte de su herencia natural, la capacidad to recognize y respond to truth cuando se encuentra con ella, que el universo mismo está structured de tal manera que rewards honesty y punishes self-deception. En nuestro tiempo, cuando enfrentamos challenges que requieren unprecedented levels de cooperación internacional y sabiduría colectiva, cuando las consecuencias de las creencias falsas pueden be catastrophic para toda la especie, el ejemplo de Spinoza se convierte en más que una curiosidad historical. Se convierte en un resource vital para developing las capacidades que nuestra civilization necesita para navegar successfully las complejidades del futuro. Podemos desarrollar la honestidad intelectual necesaria para reconocer cuando nuestras creencias favoritas están en conflicto con la evidencia available. Podemos cultivar la humildad para admitir cuando hemos been mistaken y cambiar nuestras mentes based on nueva información. Podemos encontrar el coraje para cuestionar las ortodoxias de nuestro propio tiempo, even cuando doing so nos coloque en conflict con las autoridades established y las comunidades que valoramos. Estas son las preguntas que el Legacy de Spinoza nos presenta. Su ejemplo sugiere que las capacidades necesarias para responder affirmatively a estas preguntas no son tan raras como podríamos think. Están latent en la naturaleza humana.
waiting to be desarrolladas por anyone quien está willing to make el esfuerzo necessary. Las revelaciones sobre las alteraciones de las enseñanzas de Jesús que Spinoza documentó tan meticulously pueden parecer remote from the challenges de nuestro tiempo. Pero los principios que guided su investigación, las capacidades que developed en el proceso y la esperanza que maintained a pesar de todos los obstáculos que faced, todo esto es directly relevant to anyone who is serious about distinguishing between truth y falsedad en cualquier contexto. ¿No es esta, finalmente, la gift más precious que Spinoza offered to humanity? Not simply the correction de specific historical errors, sino la demostración de que es posible para human beings to develop criterios internos de discernimiento que son more reliable que cualquier autoridad externa. Que cada person possesses the potential to become a seeker, I discovered the truth in su own right. Que la realidad itself es structured de tal manera que supports y rewards this kind de authentic seeking. La verdad no puede ser enterrada para siempre. En cada generación, en cada cultura, en cada context, donde la falsedad ha been allowed to masquerade como truth, individuals arise who possess la combinación de intelligence, curiosity, y courage necesaria para begin the process de excavation. Ellos remueven las layers de distortion y manipulation que han accumulated over tiempo. Ellos restore la clarity que had been obscured. Ellos demonstrate once again que la human capacity para recognize y respond to truth es stronger que cualquier force que can be deployed para suppress it. Esta es la ultimate esperanza, que no matter how dark los tiempos pueden become, no matter how sophisticated las techniques de manipulation pueden grow, no matter how entrenched los systems de control pueden appear, la light de honesty intellectual always finds ways para penetrate through las shadows. La truth always discovers advocates quien will defend it. La realidad always asserts its primacy over the illusions que temporarily obscure it. Y en qué assertion, en qué discovery, en qué defense, cada uno de nosotros puede play a role. Podemos become partners en el ongoing project de human liberation que Spinoza helped to advance. Podemos develop nuestras own capacidades de discernimiento. Podemos apply los methods de critical analysis que he pioneered. Podemos contribute to el growing body de knowledge que makes it increasingly difficult para deception to masquerade como truth. This is his invitation to us across los centuries. To become seekers de truth in nuestro own right, to trust in nuestras own capacities, para recognize authenticity cuando we encounter it, to have confidence que la universe itself supports nuestro efforts para understand y respond to reality accurately. La verdad no puede ser enterrada para siempre, y we can be among those who help to ensure que it continually emerges into la light, donde it can transform y liberate all who encounter it.